1 en adelante. Así pues, Bezaleel y Oholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera cortina, de la primera serie. E hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas unas con otras, y así quedó formado el tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. E hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. Y hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo, pues, las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Para el otro lado del tabernáculo, al lado del norte, hizo otras 20 tablas. Con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas.
Para las esquinas del tabernáculo, con los dos lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba y se ajustaban con un gozne. Hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ella por donde pasasen las barras, y cubrió también de oro las barras. Así hizo asimismo el velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y la moldura, e hizo de bronce sus 5 basas. Preciosa palabra de Dios. El comentario aquí, Moisés suspende la ofrenda del pueblo, ¿verdad? Qué bonito es cuando el pueblo de Dios está listo para dar. Dios bendice al dador alegre. En esta ocasión vemos cómo la voluntad de cada miembro de los que estaban ahí en el pueblo de Israel daban en abundancia, daban de todo corazón. Luego la construcción del tabernáculo. El tabernáculo tiene mucho significado. Primeramente, el tabernáculo es una representación de Dios habitando aquí en la tierra, ¿verdad? Es una representación también del evangelio del Señor Jesucristo, la humanidad del Señor, porque vemos de que pieles cubrían todo lo hermoso que estaba dentro, ¿verdad?, del tabernáculo, pero habían pieles cubriéndoles esa que representa la humanidad. Lo de adentro representa la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí pues vemos que todos los elementos, los ingredientes que pusieron al tabernáculo, las tablas y todo, siempre van a representar, las tablas también representan la humanidad y el oro también representa la divinidad, ¿verdad? Bendiciones. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Continuamos con el capítulo 37. Pastor Araujo, adelante. Dios le bendiga. Amén. Vamos a leer el capítulo 37. El capítulo 37 del libro de Éxodo. Habla acerca del mobiliario del tabernáculo. Capítulo 37. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ellas 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus 2 rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos,
su anchura de 1 codo, y de 1,5 codos su altura. Y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. En la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Lo cubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas, a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que habían de ser conducidos. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático, según el arte del perfumador. Un breve comentario práctico al respecto es que nuestro Dios es un Dios de orden y es un Dios de detalles. En el capítulo 37 vemos el orden y los detalles tan minuciosos que Dios da acerca de todo lo que tenía que ver con el mobiliario del tabernáculo. En nuestra vida práctica sucede igual. Dios ha puesto su palabra con orden y detalles particulares que al hacerlos, Dios bendecirá nuestra vida. Dios les bendiga a todos. Gracias, Pastor Araujo, por este precioso aporte. Gloria al Señor. Capítulo 38, Pastor Ramón Alfredo Martínez desde Honduras. Adelante, Pastor. Buenos días. No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Sí. Está bien lluvioso. Sí se escucha muy bien. Panelistas. Sí, vamos. Gloria a Dios. Capítulo 38, siguiendo lo del mobiliario del tabernáculo. Dice el verso 1, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran en la misma pieza, los cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, candeleros, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce, de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlos con ellas. Huecos lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y sus bases de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Verso 9, entramos también al atrio del tabernáculo. Hizo asimismo el atrio del lado sur
al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran de 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos. Sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental, al este, cortinas de 50 codos, y a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. El otro lado, de uno y otro lado de las puertas del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce y los capiteles de las columnas y sus molduras. De plata, asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas, de plata. Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Las cortinas de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura. O sea, su altura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4 y sus 4 basas de bronce, y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellos, y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Dirección de la obra. Estas son las cuentas del tabernáculo de testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y de Saleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino, metales usados en el santuario. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 630 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1.775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ella y la ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos, 2.400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de las puertas del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todo el utensilio del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de las puertas del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Tremendo, tremendo. Bueno, un breve comentario de esto, aunque hay mucho que comentar en realidad. Miramos, como decía el pastor Araujo, lo fino del arquitecto del universo, lo detallista que es, y cada cosa en su lugar, bien ordenada, bien definida, pero más que eso, una observación que tengo aquí, imagínense, el tabernáculo era sencillo, pero también muy, muy especial, muy enriquecedor. Todos sus detalles, lleva
materiales preciosos. Y lo que más me llama la atención es que era interno. El tabernáculo solo era estrictamente para el pueblo de Israel. Tenía que tener esa sencillez, pero también tenía que tener esa hermosura. No hacia el templo. El templo no solamente era para Israel, sino que era para el mundo entero. Si el templo hubiera tenido esta connotación como el tabernáculo, hubiera sido algo hermoso, pero no tan esplendoroso. O sea, Dios quiere que su pueblo conozca de su grandeza, de su delicadeza y de todo el orden, pero también cuando vamos a manifestar la gloria de Dios al mundo, tiene que ser con esplendor y con gloria. Tenemos que ser bastante detallistas con lo que tenemos dentro, pero también cuando manifestamos a Dios, tenemos que manifestarlo en grande. Eso hace una separación entre el tabernáculo y el templo, que internamente nosotros tenemos que estar bien ordenados, bien organizados, bien definidos dentro de todos los parámetros de Dios, para que cuando el mundo vea lo que nosotros tenemos, miren el esplendor de la gloria del Señor. La reina de Saba dijo, no me habían contado ni la mitad de lo que tú has hecho, porque el templo era glorioso, pero el tabernáculo era maravillosamente diseñado para que el pueblo tuviera una intimidad gloriosa con el Señor. Y no tenía grandes cosas por fuera, nos ilustra lo maravilloso que era por dentro. De igual manera, así tenemos que ser nosotros. Aunque nos veamos sencillos por fuera, pero por dentro llevamos esa joya preciosa que el Señor ha puesto. Que seamos luminares en este mundo y que vayamos ordenándonos hasta llegar a la perfección. Tenemos un arquitecto muy genial, muy grande. Dios le bendiga en esta mañana. Gracias, mi hermano. Dios me le bendiga por su aporte también a este capítulo. Gloria al Señor, y damos por terminado.